de ello, porque nosotros fabricamos una materia prima importante para toda Alemania, y Alemania juega el papel en el mundo que juega por la industria que tiene, y al tener una industria fuerte, toda la cadena de valor es importante, y en el primer lugar ahí se encuentra la industria del acero, sobre todo en la industria del automóvil. Evidentemente juega un papel primordial, aunque ahora pues también es una industria muy expuesta a la competencia de otros países, pero estamos convencidos de que van a recuperar un poco el tiempo perdido en estos últimos tiempos. La industria del acero es importante, la industria alemana es importante, nosotros somos una parte importante de esta industria, y en estos tiempos de corona estamos viendo las repercusiones tan enormes que tiene pues la interrupción de las cadenas de suministro. Nosotros queremos alcanzar nuestro objetivo de un acero verde, pero encierra muchos riesgos. Por ejemplo, cuando esta transformación no se lleva a cabo de forma eficiente, y también el peligro de trasladar la producción de acero fuera de Europa, que también están camino de transformar su industria en una industria verde. Así que tenemos que hacer lo posible para que las cadenas de creación de valor permanezcan en Europa. Hasta aquí hemos tenido una historia de éxito, 200 años fabricando acero a base de carbón, y carbón, como todos sabemos, emite CO2, y también, como todos sabemos, eso es muy malo para nuestro clima. El problema es que la industria del acero es el causante de más del 30% de estas emisiones de CO2. Eso tampoco es nada bueno, pero por otra parte esto nos proporciona una palanca enorme. Es decir, es relativamente fácil descarbonizar la industria, llevando la industria del acero a un futuro verde. Y hemos emprendido este camino, y pues la industria con sus 67.000 toneladas tiene ahí una responsabilidad enorme para reducir sus emisiones de CO2, pero tenemos el concepto tecnológico para llevarlo a cero hasta el año 2050. Pero para llegar allí pues nos hace falta esta sustancia casi milagrosa, hidrógeno, no desconocida, pero hasta ahora poco aprovechado. Ahora en realidad necesitamos tres cosas. En primer lugar, la plantilla, la empresa tiene que soportar este proceso. En segundo lugar, necesitamos la tecnología para fabricar el H2 de forma neutra mediante estas instalaciones de reducción. Hay hidrógenos de varios colores, gris, color turquesa, pero para el acero verde nos hace falta el hidrógeno verde. El hidrógeno ahora es una sustancia muy apetecida, muy buscada, porque puede ser aprovechada para muchos procesos de transformación. ¿De dónde procede el hidrógeno? ¿Cómo se puede fabricar de forma verde y cómo podemos acceder a él en Alemania? Sabemos que el tema de las energías alternativas en Alemania es más difícil de llevar a cabo que en España. No tenemos mucho sol, algo de viento, pero todo ello no basta para fabricar este hidrógeno verde. Pero tenemos que conseguirlo, no hay alternativa
si no logramos descarbonizar nuestros procesos, seremos desplazados del mercado más pronto o más tarde. Lo vemos porque también observamos que entre nuestros clientes pues el tema de la sostenibilidad se ha convertido en una prioridad, no solo en la conciencia de la población. Ahí, por supuesto, Fridays for Future y estos movimientos han estimulado este proceso, pero realmente pues ya hay una conciencia de que no hay más remedio que asumir nuestra responsabilidad frente al planeta, y muchos están empezando a hacer esfuerzos, inversiones, y para un sector industrial esto es lo fundamental. Y esta transformación verde va a conducir finalmente a ese producto tan apetecido que es el acero verde. Bueno, después de una historia de 200 años de fabricar con carbón, trabajar ahora con un sistema de reducción directo y hidrógeno pues supone un cambio de paradigma total. Pues estas instalaciones de reducción existen, se pueden comprar. El hidrógeno verde está disponible, pero no en la cantidad suficiente. Y esta es la dificultad. Pues el hidrógeno verde directamente en una instalación de hidrógeno es un procedimiento sin precedentes. De momento, esta reducción se lleva a cabo con gas natural y todavía estamos en una fase experimental en cuanto al hidrógeno. Lo que nos proponemos es no simplemente ahora esperar a que la tecnología nos proporcione pues las instalaciones ideales, sino de momento, por ejemplo, estamos insuflando hidrógeno en los hornos de coquería que ayudan a reducir un poco el CO2, pero claro, en unas dosis homeopáticas. Donde ya tenemos un poco más de éxito es en lo siguiente, porque se puede evitar CO2, pero también se puede intentar aprovecharlo. Y esto último es a lo que nos dedicamos, convirtiendo CO2 en productos químicos. Aquí vemos estos dos caminos que seguimos en ThyssenKrupp. Por una parte, la evitación de CO2, que es nuestro empeño mayor, y allí mediante estas instalaciones de inducción directa a la izquierda, estos altos hornos, donde estamos consiguiendo reducir el CO2 con hidrógeno, pero a la derecha pues el futuro, estas instalaciones de reducción directa muy caras, pero todavía ninguna industria, ninguna empresa de acero en Alemania podría asumir el coste. Pues esta instalación costaría pues 1.000 millones. Tenemos 4 altos hornos. Para sustituir estos 4 altos hornos necesitaríamos 4 de estas instalaciones más el hidrógeno verde tan costoso. Así que los gastos de explotación pues superarían los actuales en un 30%. Bueno, si se consiguen esta financiación, bueno, pues muy bien, se fabrica un producto mucho más caro y después se necesitan los mercados para venderlo. Ahí las cosas están en movimiento. Confiamos en que la política vaya a crear las condiciones marco para que pues también, por ejemplo, la industria del automóvil se abra a estos nuevos productos más caros. Cuando se organiza un mercado mediante las condiciones políticas correspondientes, pues todo este proceso acabará resultando rentable. Y yo creo que el acero fabricado de forma convencional dejará de ser vendible en el mercado, por muy barato que se ofrezca, porque las empresas están paulatinamente asumiendo cada vez más responsabilidad y eso desplazará el acero tradicional del mercado. Bueno, pues esta es un poco la hoja de ruta que nos proponemos hasta el año 2050. Bueno, pues parece que está muy lejos 2050 y es cierto. Pero
Ya a comienzos del año que viene, enero, febrero, marzo, pues vamos a luchar para que nuestra empresa empiece a realizar las inversiones necesarias para los primeros pasos. No será fácil, pero es posible, porque no podemos permitirnos perder el tren de la transformación como la mayor planta de acero en Alemania de importancia sistémica para la industria alemana, y somos conscientes que la transformación tiene que iniciarse en el acero, y IG Metall apoya este proceso plenamente. La política lo ha entendido, y ahora lo que nos hace falta pues son las condiciones marco correctas para poder dar los primeros pasos. Bueno, este es uno de los dos caminos. El otro es el de la utilización de CO2. Lo podemos hacer mediante la utilización de metanol a partir de gases emitidos por la siderurgia. Y esa es otra opción. De momento tenemos ahí bastante éxito, todavía no en dimensiones industriales, pero es desde luego una opción con futuro, evitación y por otra parte el aprovechamiento del CO2 para fabricar otras cosas. Aquí ven ustedes una representación gráfica de estos objetivos tan ambiciosos. A la derecha el recorrido de la utilización del CO2 hasta el año 2050. Fabricación de acero neutro en cuanto al clima, y si lo conseguimos, si se autorizan las inversiones necesarias, los pedidos, los contratos serán adjudicados con relativa rapidez, y en el año 2025-26 confiamos en poder iniciar la producción con la primera reducción directa. ¿Ya tendremos hidrógeno verde para entonces? Me temo que no, pero lo bueno de esas plantas de reducción directa es que puede funcionar con gas natural. No era la idea. Nos dirán, queríamos hidrógeno, tienen razón, pero con alimentándolas con gas natural, por lo menos ahorramos un 50% de las emisiones actuales del carbón. Es una tecnología puente y parece una buena solución para ir avanzando. Un camino ambicioso, como he dicho, y al verlo, bueno, yo soy de Duisburg, mi colega Ali también es de Duisburg, él es responsable de todo el ámbito del acero líquido. Al entrar en una planta de acero si vemos que los altos hornos están funcionando, pues es muy buena señal. Cuando no están funcionando, muy mala señal. Y es justamente ahí donde la transformación se inicia, es decir, las coquerías en algún momento desaparecerán, y esto va directo al corazón de la industria del acero, y la gente no está dispuesta a hacerlo. Solo estarán dispuestos a hacerlo si tenemos una tecnología alternativa, si les podemos dar confianza, si les podemos asegurar que esta transformación va a tener un impacto en el desempleo asumible, casi neutro. Nosotros trabajamos en este sector porque queremos producir buen acero, pero por supuesto también porque queremos conservar nuestros puestos de trabajo. Pero no ignoramos los desafíos del cambio climático, pero ahora lo interpretamos en el sentido de decir somos gran parte de la solución, y es por lo que hemos tomado estas iniciativas. Estamos preparando nuestra plantilla, nuestros compañeros, convenciéndoles de que ese camino es el correcto también para nosotros.
Pues este es el concepto de la transformación de toda la siderurgia. Nosotros de ThyssenKrupp en Salzgitter y Sarstadt pues tienen una estrategia un poco diferente de la de Duisburg, pero las tres plantas apuestan por el hidrógeno y la inducción directa. Nuestro concepto consiste en que conservemos toda la creación de valor en Duisburg, que se conserven los puestos de trabajo y la infraestructura, bueno, abarca 10 kilómetros cuadrados, 5 veces el tamaño de Mónaco, y es una industria que durante 200 años ha funcionado con la máxima eficacia. Abandonar esta industria o suprimir partes o de trasladarla a algún campo verde hasta tener la experiencia necesaria nos parece un camino equivocado. A nosotros nos parece que esta transformación tiene que tener lugar aquí mismo, dejando los altos hornos, pasando a las instalaciones de reducción directa. Tenemos una región muy fuerte en hidrógeno, que son los Países Bajos, muy cerca de nosotros. Estamos a 100, 200 kilómetros de distancia de la costa de los Países Bajos. También tenemos el Rin, aunque nosotros estemos tierra adentro, pero casi somos como una especie de puerto interno, porque tenemos vías de navegación que nos conectan con el Rin. Tenemos un departamento de investigación enorme, formamos a nuestros propios aprendices, 300 al año, que reciben formación, y esta formación, por supuesto, se podría adaptar inmediatamente a las nuevas tecnologías. Podemos cualificar a la gente, disponemos de toda la infraestructura, tenemos el personal, tenemos nuestros ingenieros, nuestra logística, todo está ya in situ. Lo que nos faltan son las condiciones marcopolíticas correctas, el capital suficiente y el hidrógeno verde. En algún momento todo esto llegará. Y por esto, pues nuestro llamamiento a la política. Nosotros estamos ready for takeoff. Ahora os toca a vosotros y es para lo que necesitamos ayudas estatales, pues fondos de transformación por 10.000 millones de euros hasta el año 2030 para poder financiar estas instalaciones de inducción directa, luego acero e hidrógeno. Mi colega Daniela ya ha hablado de ello, y finalmente acero y puestos de trabajo. Por supuesto, necesitamos una garantía del emplazamiento y del empleo y la correcta cualificación, porque una estrategia como esta, sin que nos acompañen los trabajadores, pues no tendrá éxito, y es la única manera de llegar a un futuro verde bueno. Y pues de vez en cuando hay que hacer un llamamiento, hay que recordárselo a los políticos. Acabamos de tener elecciones en Alemania, como sabéis, las negociaciones de coalición están en plena marcha, y es un momento muy propicio para recordar a los políticos todo lo que acabamos de explicar, y para ello pues el 29 de octubre llevamos a cabo esta acción, bueno, pues siguiendo todas las instalaciones de higiene. Bueno, al ver estas imágenes pues se preguntarán, ¿pero qué pasa? ¿Que ahí no hay corona? Pues sí, sí lo hay, pero pues todo el mundo con mascarilla. Bueno, lo de la distancia ya es un poco más difícil de respetar, pero pues más de 5.000 compañeros acudieron, también altos representantes de la política, nuestro primer ministro de Renania del Norte-Westfalia, que acababa de jurar su cargo hace días atrás, acudió inmediatamente y pues reafirmó su compromiso con
nuestra hoja de ruta. Pero ahora lo que necesitamos son hechos, inversiones, condiciones para poder empezar. Nosotros estamos a favor de una transformación social, ecológica y democrática y justa. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, compañero Tequín. Vamos a pasar al siguiente panel y al final de los 6 hacemos las preguntas para que todo el mundo pueda intervenir, ¿vale? A continuación, si una empresa Gran B que está destinada a la transformación y está haciendo grandes esfuerzos, es Siemens Energy, y nos gustaría contar con Nadine Florian. Por favor, ¿puede subir? Y con Luis Álvaro Núñez Torre. Nadine es la presidenta del CEU de Siemens Energy, a la cual le pedimos ya que nos dé una explicación de lo que están haciendo ellos. Muchas gracias. Sí, queridos colegas, yo sí que no hablo español. Voy a intentar, a lo mejor la próxima vez pueda saludar en español. Bueno, queridos colegas, en primer lugar, muchas gracias. Es un honor poder estar aquí delante de ustedes y antes de hablar de la transformación en Siemens Energy, me gustaría decir algo sobre mi persona. He preparado una presentación. No sé quién me puede ayudar para proyectarla. Podría levantar aquí mi ordenador. Bueno, la primera pues es fácil, porque ahí pues figuran una serie de datos de mi persona, 45 años, casada, tengo una hija de 13 años y en 1996 también en Duisburg, bueno, tengo una historia en común con Tekken, inicié mi formación en el sector comercial y pues la terminé con éxito, todavía bajo el nombre Mannesmann Demag, construcción de maquinaria, tecnología de condensadores para la industria del petróleo y del gas. Después, en el año 2001, pues pasé a la Siemens AG y desde 1996 representante de los jóvenes y desde entonces miembro de la IG Metall. No había ningún otro remedio, así que Teco y yo nos conocemos desde aquellos años y hemos logrado mover muchas cosas. En el año 2002 se me eligió al comité de empresa, en el 2004 pues liberada, desde el 2009 presidenta del comité de empresa en Duisburg y después ya la transformación en Siemens Energy y Nadine me preguntaron, ¿no quieres formar parte del comité Intercentros? Bueno, teniendo una hija pequeña, bueno, pues la pregunté y me dijo, ay mamá, yo ya soy muy mayor, yo creo que papá y yo conseguiremos sobrevivir. Así que así entré a formar parte del comité Intercentros y cuando se fundó Siemens Energy también fue elegida al comité de vigilancia, petróleo y gas y después tardamos mucho en insuflar vida al Comité de Empresa Europeo, pero desde el 21 de septiembre de este año también existe este órgano europeo que también presido. Y cuando no estoy ocupada
de Siemens Energy, también me ocupo del tema de formación en Duisburg. Y antes de hablar de transformación, también me gustaría explicar brevemente cómo se fundó Siemens Energy. Es una empresa nueva, pero con una larga historia. El 1-1-2020, Gas y Power se convirtió conjuntamente con Siemens Gamesa, se transformó en una empresa independiente y a finales del año 2020 empezamos a cotizar en bolsa y nos separamos por completo de la Siemens AG, aunque todavía sea un accionista nuestro importante, somos independientes. La formación del Comité Intercentros con todas las representaciones, su trabajo se inició en 2020 y en septiembre, como ya he dicho, también se formó el órgano europeo presidido por mí. Aquí ven a Alf van de Wetering, vicepresidente para Alemania, y Johann Kramer, segundo vicepresidente para Austria. Y después ven para España a Rebeca de Gamesa y para Dinamarca Jens Jørgensen, también de Gamesa. Todo el comité se compone de 28 miembros de 17 países y 4 regiones y el desafío ahora consiste en hacer avanzar estas ambiciones a nivel europeo. Siemens Energy tiene un lema propio: We Energize Society. Energizamos a la compañía, convertamos el mañana en hoy. Bueno, estos siempre son lemas cuando nosotros como representantes de los trabajadores pues somos un poco escépticos. Decimos, ¿cómo conseguimos llevar esto a la base? ¿Cómo lo ponemos en práctica? ¿Cómo podemos hacer que nos acompañen todos los compañeros? Bueno, pues tenemos a un nuevo CEO pues súper dinámico que viene de Linde y a él se le olvida pues esta base conservadora que existe en la empresa. En alemán se suele decir: lo que el granjero no conoce no lo come. Bueno, pues hay que hacer un proceso de convencimiento. Bueno, la nueva dirección está ahora muy empeñado en todos estos nuevos procesos alejados de la energía fósil, pero todavía desgraciadamente no estamos en condiciones de conseguir ni siquiera los objetivos que se habían formulado hasta el 2018 y el calentamiento límite en 1,5 grados tampoco se ha conseguido. En la última conferencia, pues una vez más se explicó cuáles son los impactos desastrosos del calentamiento hasta ahora. Hay otro frente donde también hemos perdido un poco el norte, aproximadamente 780 millones, más del 10% de la población del mundo no tienen acceso a la electricidad, pero hay esperanzas. Todos, si actuamos conjuntamente, podemos solucionarlo. Y una empresa global como Siemens Energy, creada para la transformación energética, con 90.000 trabajadores a nivel mundial. Las competencias abarcan la nueva creación de valor y las aplicaciones hasta con hidrógeno. Los gastos, con unos gastos de 1.000 millones al año, nosotros como empresa damos ejemplo y trabajamos con todos nuestros trabajadores para poder diseñar un proceso de futuro basado en el hidrógeno verde y nuestros 5
plantas, Power to X, el fomento de alternativas a los combustibles fósiles, todo el tema del almacenamiento de energía, porque este también es un camino para llegar al objetivo de emisiones cero, y también estamos utilizando pues tecnologías de calor, de recuperación de calor alternativos y otras tecnologías que Tekin ya ha mencionado. Después, el aprovechamiento de datos para garantizar un funcionamiento eficiente y finalmente pues una resiliencia y capacidad de aportar electricidad ahí donde haga falta, incluso en el fondo del mar. Bueno, esta transformación en un mundo libre de CO2, este es el objetivo y es el objetivo que también apoyamos como sindicatos. Siemens Energy se quiere mover hacia este objetivo. Está leyendo cosas a gran velocidad. Pues podemos lograrlo mediante unas prácticas socialmente aceptables, pues defender los intereses de los trabajadores a grandes rasgos. En primer lugar, conviene aspirar a la neutralidad con respecto al clima en el entorno propio, en lugar de mirar el planeta en su conjunto. Y este es uno de nuestros grandes objetivos, empezar en casa, y los impactos sociales como consecuencia de la Agenda Naciones Unidas 2030, igualdad de género, así como todas las medidas con respecto a la neutralidad climática que apoyamos. Pero lo que realmente nos importa como trabajadores y sindicalistas es que los seres humanos formen parte de este proyecto, y de una forma clara tenemos que facilitar a las personas, explicarles medidas que pueden emprender y que pueden entender. Cuando se les habla de carbon capture, etcétera, pues me dirán, bueno, Nadine, muy bien, has sido siempre muy buena en el cole, pero yo no me entero. Así que hay que ir dando pasos pequeños, explicarles que no se trata de que ahora ellos en casa apaguen la calefacción y se pongan un jersey más abrigado. También tenemos el desafío de decir, tenemos que tener una sensación de que este proceso es un proceso propio en el que yo puedo participar. Este es un verdadero cambio de cultura, asumiendo mucha más responsabilidad propia en lugar de sentirse parte de una jerarquía. Y hay que lograr que nuestros compañeros entren en este nuevo mundo, entre otras cosas, ofreciéndoles la correspondiente formación. Los programas de reestructuración por sí solos no son suficientes. Tenemos a las personas, tenemos personas que tienen conocimientos, pero se tienen que adaptar, y eso es lo que hay que decir a la dirección de la empresa. Por Dios, no pensar que tenéis que buscar a otros, sino tenéis a la gente, simplemente llevarlos a este otro mundo. Tienen la capacidad de hacerlo, así que el criterio de la inclusión es sumamente importante, así como la cogestión, evidentemente. ¿Y qué es lo que hemos hecho nosotros hasta ahora? Pues ha habido un expediente de regulación de empleo que tuvimos que negociar. Fue muy duro, y es cuando Siemens Energy decidió optar por este nuevo proceso de transformación, y allí nosotros como comités de empresa hemos acordado
acordado una gestión de la cualificación de los trabajadores, una recualificación de los trabajadores. Logramos que se destinaran los correspondientes fondos a ese proceso, a ver cómo sale. Todo ese tema de la cualificación, de la formación, es un elemento clave, y nosotros como órganos de cogestión realmente ahí tenemos algo de palanca, incluso a nivel europeo, gracias al Comité de Empresa Europeo, porque ahora la dirección está obligada a contar con nosotros. También existe el acuerdo IFA, que todavía se está negociando, que iría al nivel global. También firmamos un acuerdo de inclusión para mejorar la situación de empleo dentro de Siemens Energy, siguiendo un ejemplo de la Siemens AG. Pero sigue habiendo muchas cosas que hacer. Siempre hay impedimentos y pegas, pero los vamos a superar, y desde luego también que nadie piense que el sistema de cogestión va a suponer un impedimento, sino todo lo contrario. Nosotros, como representantes de los trabajadores, nos comprometemos a apoyar las medidas que hacen falta cara al futuro. Incluso podemos ayudar a acelerar este proceso. Así que el lema, de nuevo, vamos a hacer que mañana sea diferente de hoy. Gracias por estar aquí. Gracias, Nadine. A continuación le pasamos la palabra al compañero Luis Álvaro Nuin Torre. Hola, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Luis Nuin, soy trabajador del centro de Siemens Gamesa en Navarra, en Sarriguren, y miembro del Comité Europeo, con la compañera Nadine, como bien nos ha explicado ella. Me gustaría, a modo de introducción, recalcar que es muy importante que Siemens Gamesa, dentro de Siemens Energy, Comisiones Obreras, seamos el segundo sindicato más representativo dentro de Europa, siendo minoría dentro de esa empresa, lo cual es algo que nos da mucha importancia dentro del tema europeo. Mi intervención va a constar de dos partes, intentando reflejar lo que es la realidad de esta compañía, ya que, como bien ha comentado Nadine, consta de dos partes. En este caso sería de Siemens Gamesa y de Siemens Energy también. Y bueno, la primera parte en la que queremos hablar de Siemens Gamesa es que nos gustaría solicitar lo mismo que se está solicitando, siendo Siemens Gamesa una de las empresas pioneras en tema de renovables, solicitar de que tenemos dos partes de las tres que consta el negocio de los aerogeneradores. Tendríamos la parte de la parte de servicios, tendríamos la parte de onshore, pero nos faltaría la parte de offshore. ¿Por qué es importante esta parte? Podéis pensar, al final daros cuenta de que el offshore es algo que todavía en España no está regulado. El offshore son, para la gente ajena a la materia, son los aerogeneradores que se construyen para generar la electricidad en el mar, y es la línea de futuro que creemos que va a llevar más adelante esta compañía y todas las compañías que se dedican a esto. Nosotros lo que estamos pidiendo también para esto es que estamos pidiendo la reconversión de nuestra plantilla de onshore, de los generadores de tierra, por decirlo así. Estamos pidiendo esa reconversión para que puedan trabajar en offshore. ¿Por qué? Os podríais preguntar. Muy sencillo. Porque en primer lugar, como ya he dicho, la línea de negocio a futuro es el offshore, y el onshore tiende a disminuir en todo el mundo. ¿Qué podemos decir nosotros de las reestructuraciones también? Ya ha comentado Nadine de que tuvieron un expediente de regulación. Nosotros hemos perdido, desde que tuvimos la fusión con Siemens, hemos perdido más de 1.000 puestos de trabajo, 534 del último año. 3 plantas de fabricación que había en España de palas se cerraron y se deslocalizaron a Portugal.
disculpen. Desde los sindicatos, en este caso UGT y comisiones obreras, que estamos aquí y que tenemos representación en el Comité Europeo, no estamos dispuestos a consentir que esta sangría de despidos continúe. Creemos y pedimos a Siemens Gamesa y a Siemens Energy que abra de una vez su línea de negocio de offshore, ya que va a ser necesario para la compañía por la tendencia ascendente de esta unidad. El que se reconvierta nuestra ingeniería de la estructura necesaria de onshore a offshore puede evitar que Siemens Gamesa siga con esta sangría, como ella ha comentado antes. Y aparte de eso, también podemos aumentar la cadena de valor, y no solo eso, sino también generar puestos de trabajo, no específicamente para Siemens Gamesa, pero sí en las industrias auxiliares que necesitamos nosotros para estos procesos, incluyendo, por un ejemplo, los astilleros, que en este momento sabemos todos cómo están. Por todo lo expuesto anteriormente, nosotros pedimos al Gobierno de España que de una vez legisle sobre el tema del offshore, ya que en España no ha legislado todavía. Tanto en onshore como en offshore, solicitamos que la cadena de fabricación, la cadena de valor de las empresas se tengan más en cuenta cuando se hagan subastas de energías renovables, y que las ayudas que den a las renovables vayan ligadas al mantenimiento del empleo. Todavía estamos a tiempo de ser proactivos en esta situación, y por una vez generar empleo en lugar de destruirlo. Y ahora, comentando un poco respecto al tema de Siemens Energy, ellos sí que nos han trasladado la necesidad de que, con todo el tema de la transformación que tenemos, de que cojamos, y lo mismo que solicitamos nosotros para nuestros ingenieros y nuestra estructura, que puedan recualificarse del onshore a offshore, ellos están pidiendo lo mismo con el tema de los combustibles fósiles, de que todas las personas que cojan y que tengan la desgracia de que les haya tocado este tema de la transición, que muchos lo vemos sí como una oportunidad, como que es que tenemos que ir hacia el futuro, pero la gente que lo está viviendo en sus carnes, por ejemplo, la gente que trabaja en el carbón, esa gente no lo ve como una oportunidad, sino como que se le acaba su modo de vida. Y tenemos que coger y que los gobiernos y las empresas cojan y al final piensen que primero están los trabajadores antes que los beneficios, y que cojan y de una vez empiecen a darle posibilidad a la gente para recualificarse, para meterse en estas nuevas industrias que están viniendo, que sí, son el futuro, pero para que lleguen, primero tenemos que tener gente cualificada para poder trabajar en esas posiciones. Y bueno, sin más, esto sería mi intervención. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, compañero Luis. No más que también, por parte de este moderador y de los que estamos aquí, sumarnos también a la misma petición. Creo que es más que necesario que alguna vez se tengan en cuenta estas peticiones, ¿no? También en estos foros. Si hay algún territorio que está apostando por la transformación y que está apostando también por el hidrógeno verde, es el País Vasco, ¿no? A continuación, me gustaría que formen parte de la mesa ahora mismo. Por favor, cambiamos, nos sentamos y después ya preguntamos y eso. Me gustaría que subiese, por favor, José Ignacio Zumiride, que es director de Personas y Organización Económico y Financiero de Petronor y presidente del Corredor Vasco del Hidrógeno. Por favor. Y también que suba el viceconsejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Amundarain. Cuando puedan, y subiendo. Como queráis vosotros. No creo que haya yo.
Sí, por el contexto, porque ellos va a ser el caso práctico. Yo doy el contexto y luego ya... La voy a pasar bastante rápido porque hay varias, digo para que sepáis. Porque básicamente, bueno, luego ya si quieren distribuirla y tal, se puede distribuir, o sea, fenomenal. Sin ningún problema. ¿Qué necesitas? Bueno. El directo. Bueno, sí, no, aquí no se ve todavía, ¿eh? Primero, Miquel. Sí. Sí, si quieres está en los dos formatos, ¿eh? Te he dejado los dos formatos. Y ahí lo sabes. Y aquí abajo que tienes, aquí te está marcando algo, ¿eh? Sí, luego por eso. Pues que te iba a decir, Miquel, estamos pendientes de confirmación, lo tenemos que cerrar, pero el 16 sí me gustaría subir, soy responsable de energía y todo el tema energético y agua de industria de UGT. Sí. De subir ahí a Euskadi, pues estoy hablando con los compañeros de Petronor y eso. Sí. Y si subo, si no te importa visitarlo y hacer algo por allí. Vale, bueno, veo, sí, luego hablamos y si quieres, sí. Bueno, estamos ya más o menos. Sí. Perfecto. A continuación, le paso la palabra a Miquel Amundarain, viceconsejero de Industria del Gobierno Vasco. Buenos días. No sé si se oye bien. Buenos días a todos. Lo primero, es un placer estar aquí con todos vosotros. La verdad que... ¿Con cuál es? Bueno, perfecto. Sí, perfecto, muy bien. Perfecto. Como decía, Egunon, buenos días a todos. Un placer estar aquí con todos vosotros. La verdad que han sido unas ponencias muy interesantes por la parte de Siemens y por la parte de Thyssen también, que son dos empresas además que tienen mucha relación con el País Vasco, con mucha relación. Primero dar unas pinceladas del País Vasco. Yo creo que los que estéis aquí, muchos, bueno, los de aquí ya lo conocéis, pero bueno, para los compañeros que han venido de Alemania, es una región muy industrial, con casi un 25% de PIB industrial, donde tenemos un peso importante de la parte siderúrgica y de la parte de la automoción, pero que también hemos sido protagonistas en algunos aspectos, como puede ser pues el proyecto Gamesa, el proyecto ITP en aeronáutica, o en la parte de los tubos con Tubacex, tubos reunidos, y en la parte de los hidrocarburos líquidos y demás, con la parte de Petronor Repsol, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros el tema de la industria es un tema relevante, y yo creo que también es importante para nosotros unir industria y energía. Tanto la política energética con la política industrial y la política industrial con la política energética. Nosotros el ámbito de la energía siempre la hemos visto como una oportunidad, no una oportunidad únicamente desde la perspectiva del consumo energético, del mix energético, sino también de la construcción de una cadena de valor industrial. Entonces, hoy tenemos un proyecto importante que luego José Ignacio irá profundizando en él, y lo que yo quiero de alguna manera es ver el contexto en el que se circunscribe también en el País Vasco el proyecto y cómo está enlazado desde la política industrial, la estrategia energética, y para de alguna manera acompañarlo, generar un ecosistema que permita el desarrollo también de la economía del hidrógeno en el País Vasco.
y con ello poder de alguna manera avanzar en la descarbonización de nuestra industria como base para poder transformar nuestra industria y poder mantener la esencia de nuestra economía, que es netamente de carácter industrial. En este sentido, bueno, unas pinceladas, iré pasando de manera rápida del plan industrial, del plan de desarrollo industrial e internacionalización 21-24, que aprobamos en julio y donde, bueno, pues interactuamos con diferentes agentes, entre ellos pues los sindicatos y sobre todo en este caso comisiones y UGT, en diferentes, tanto directamente como a través de la mesa de diálogo social o a través también del Consejo Económico y Social de Euskadi. En este sentido, básicamente el plan, y un poco en línea de lo que se ha ido comentando, tiene dos objetivos. Por una parte, la recuperación, estamos en el momento en el que estamos, pero también que hemos sufrido una crisis importante, un parón importante, una situación inesperada, pero también estamos en un momento de transformación. Y yo creo que ese es un tema relevante. Tenemos que transformar. En el corto plazo tenemos que recuperar, tenemos que, de alguna manera, consolidar lo que tenemos, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que transformar nuestra economía y por eso se establecen medidas a corto, medio y largo plazo con un enfoque de sostenibilidad, de fomento de la diversidad, inclusividad y el respeto a los derechos humanos. Bueno, la visión, misión, vemos ahí diferentes aspectos, pero sobre todo, yo creo que destacaría los conceptos de reactivación económica, recuperación, mantener el marcado carácter industrial, generador de empleo y, de alguna manera, asumir la transformación digital, tecnológica, energética, medioambiental y también la social, demográfica, que son aspectos relevantes y que tenemos que meter en la ecuación de nuestra política industrial. Yo creo que esos son los aspectos. Como decía, a corto plazo tenemos una situación, venimos de una situación, un parón derivado por la pandemia, pero realmente luego tenemos en el medio plazo el reto de transformar nuestro tejido industrial en base a esas tres transiciones y también de aprovechar las oportunidades derivadas de esas transiciones para generar una nueva industria, de alguna manera. Objetivos, lo paso de manera rápida. El primero de ellos es para nosotros muy importante. Hablamos de PIB y hablamos del 40%. Industria, 40% del PIB. Pero si lo veis, no solo hablamos de industria, hablamos también de servicios avanzados. La industria también ha tenido su transformación en las últimas décadas. Y esto lo tenemos que considerar. Y es parte de la industria también todos esos servicios de ingeniería, etcétera, que son cores para la actividad industrial y que se prestan por otras compañías, pero son importantísimas para llevar a cabo la actividad industrial. Por lo tanto, nuestro objetivo no solo es la industria, que, como decía, estará en torno a un 24-25% del PIB, sino que añadimos también todos esos servicios que son necesarios para llevar adelante la actividad industrial. La internacionalización también lo ponemos como objetivo. Es verdad que la pandemia nos ha enseñado muchas cosas. Estamos hablando de diversificación, estamos hablando de reshoring, estamos hablando de resiliencia, pero realmente la internacionalización es parte de la ecuación todavía. La investigación e la innovación, para nosotros el tema del I+D es algo esencial. La generación de valor, y realmente eso es lo que enraiza y lo que permite el desarrollo de la industria. Y por lo tanto, nuestro objetivo es alcanzar ese 3% del PIB en gasto en I+D. El emprendimiento innovador, también es la generación de nueva actividad, de nuevas empresas, es uno de los objetivos. Y luego, como hemos dicho, aprovechar las oportunidades aceleradas por la pandemia. Yo creo que es el círculo de alguna manera, o la imagen que resume nuestro plan de industria. Ponemos en el centro a las personas porque las personas son protagonistas de este proceso de transformación y de recuperación. Ponemos arriba a las empresas y a las zonas en dificultades. Tenemos zonas en dificultades, tenemos zonas desfavorecidas. Euskadi tuvo que hacer una transformación en los 80 y de alguna manera en algunas zonas todavía esa transformación se está dando, y tenemos un foco especial en esas zonas. Y luego, como decíamos, en el corto plazo recuperar, en el medio plazo transformar nuestra industria y en el largo plazo aprovechar las oportunidades. Y todo ello apoyando la diversificación, el crecimiento, la cooperación, el posicionamiento internacional
El refuerzo y la adaptación de las competencias profesionales de las personas es un tema relevante. Tenemos grandes retos y nos vamos a tener que adaptar, nos vamos a tener que cualificar, nos vamos a tener que recualificar. Este es un elemento importantísimo en el medio y largo plazo. Ya hoy estamos de alguna manera viendo que algunos perfiles son difíciles ya, ¿no? Y esto ya es un tema internacional, ya no es un tema del País Vasco o un tema de España, sino es de Europa, sino que ya el tema de los perfiles profesionales es un elemento ya de carácter global y ahí estamos viendo un poco la trascendencia que tiene el fomento del emprendimiento y el desarrollo de las infraestructuras. Entre los ejes, para ir bajando al hidrógeno, nos focalizamos en la transformación y la renovación de la competitividad. Y aquí hablamos concretamente de la transición energético-climática como palanca de transformación y de nuevas oportunidades. Hablamos de la eficiencia energética. Para nosotros la eficiencia energética siempre ha estado en la ecuación. Siempre la mejor energía es la que no se consume. Y por lo tanto los primeros esfuerzos están ahí. Los segundos están en el incremento de las energías renovables dentro del mix y hay utilizando también el gas natural como energía de transición. Y lo volvemos a decir, como energía de transición. Sabemos que tenemos tenemos unos objetivos, somos conscientes de ellos y somos consecuentes y tenemos que conseguir esos objetivos, pero tenemos que hacer una transición. No podemos de alguna manera cambiar de un día a otro todo nuestro tejido industrial. Nuestro tejido industrial lo tenemos que transformar. Seguramente esta transformación será diferente dependiendo de la estructura económica que tenemos, pero nosotros tenemos una estructura económica basada en la industria y tenemos que de alguna manera dar caminos y marcar el camino para la consecución de esos objetivos. Por otra parte está el impulso a la economía circular y la gestión de residuos. El reciclado, los ecomateriales, el ecodiseño, son elementos que tenemos que empezar. La descarbonización la tenemos que trasladar no solo en los procesos, sino también en los productos. Y esto parte desde el inicio con el diseño de los productos y demás. La promoción de la movilidad sostenible, el desarrollo de nuevas tecnologías limpias, el fomento de la bioeconomía, son elementos que tenemos como base de nuestra política industrial. Y las áreas de oportunidad, la cadena de valor de la eólica offshore. Por supuesto, ese es uno porque en la eólica realmente la onshore ya está industrializada, está de alguna manera en producción en masa. Ahí está el valor y ahí es donde Europa puede tener una oportunidad y tiene una oportunidad. Y nosotros en Euskadi aspiramos a ser protagonistas. Protagonistas seguramente con la parte eólica. No podemos somos un territorio pequeño, no podemos poner muchos aerogeneradores, pero tenemos cadena de valor industrial. Y en offshore también tenemos cadena de valor industrial. Tenemos cadenas, estamos haciendo plataformas. Tenemos elementos ahí importantes y tenemos también zonas de testeo de plataformas y elementos asociados a la eólica offshore. Por lo tanto, aspiramos a tener un papel protagonista. Mira, decíamos transformar la industria, pero también aprovechar las áreas de oportunidad para generar nueva industria. Ya hablábamos ahí del tema de la eólica offshore que antes se comentaba, que yo creo que es un sector de oportunidad y tenemos capacidades industriales y tenemos capacidades científico-tecnológicas para ello. El tema del almacenamiento, lo voy a pasar por acá, almacenamiento de energía, ahí hablamos tanto de la pila como de la batería, y hablábamos ya de proyectos ya de generación de baterías en cuarta generación y que yo creo que es la oportunidad de Europa también para posicionar a Europa tecnológicamente en el mundo de las baterías en este momento en el que realmente, si bien el origen de la tecnología ha sido europea o americana, la están aprovechando los asiáticos, ¿no? Y somos dependientes. Por otra parte está la parte de los nuevos combustibles eficientes y bueno, yo creo que ahí José Ignacio ya nos hablará de los e-fuels también, donde combinamos la parte del CO2 y la parte del hidrógeno y luego la parte de la economía circular y la bioeconomía, que son áreas relevantes. Luego, bajo directamente ya de la política industrial, encajamos la estrategia vasca del hidrógeno. En este caso, ¿cuál es el objetivo que tenemos? Pues como hemos comentado, tenemos el objetivo de generar un ecosistema de producción, distribución y consumo de hidrógeno, pero no solo eso, sino basándonos en nuestras capacidades industriales, logísticas y tecnológicas. Queremos generar y ser parte de la cadena de valor. Como luego comentará José Ignacio, aspiramos a tener una fábrica de electrolizadores
aspiramos a tener construir diferentes elementos asociados al uso del hidrógeno, no solo a utilizar el hidrógeno para descarbonizar nuestra industria. Y en este ámbito tenemos como objetivo crear un mercado local, robusto y sostenible, impulsando la producción de hidrógeno renovable y bajo en carbono y estimular la demanda, convertir el hidrógeno en una herramienta viable de descarbonización para la industria y para los sectores consumidores de difícil abatimiento como el transporte. Realmente, como siempre la energía, iremos a un mix. Y en ese mix, dependiendo del uso, será protagonista una energía u otra energía. La electrificación total ahora mismo no la vemos. Veremos cómo evoluciona la tecnología, como todo. Y uno de los aspectos importantes es no poner puertas al campo. Tenemos que tener objetivos, tenemos que llegar a esos objetivos y ser rigurosos con ellos, pero tenemos que alimentar la competencia tecnológica para que éstas permitan llegar a estos objetivos, sin de alguna manera desechar tecnologías con carácter previo que pueden ser importantes en todo el periodo de la transición. Desplegar la infraestructura, decíamos, almacenamiento, transporte, distribución, ¿no?, que soporte todo ese ecosistema. Ahí hay una parte importante también del marco, del contexto, de la regulación y a todos los ámbitos, europeo, estatal, vasco, que de alguna manera permita el desarrollo de la economía del hidrógeno y permita el desarrollo de este vector energético. Y por otra parte, la última, y no menos importante, sino diría de las más importantes, estimular la formación, la I+D, y el desarrollo industrial para posicionarnos como exportadores de tecnología en un mercado que se adivina en constante crecimiento. Esa es nuestra aspiración, no solo consumir hidrógeno para descarbonizar, sino ser exportadores de I+D y de desarrollo industrial. Los ejes, como en este sentido, hay 58 líneas de actuación, en ámbito de producción, almacenamiento, transporte, distribución, usos finales, desarrollo industrial y tecnológico, mercado y marco regulatorio y otros aspectos. Dos fases, estamos hablando 20-50, puesta en marcha durante esta década y maduración y despliegue del 30 al 50. Aquí recojo varias líneas de trabajo. Empezamos con la producción de hidrógeno renovable o bajo en carbono. Vamos metiendo diferentes proyectos, experiencias en combustibles sintéticos, primeras infraestructuras de transporte, construcción de las primeras hidrogeneras, alineación del tejido industrial y científico-tecnológico vasco con las necesidades del mercado internacional. Estos son los retos para esta primera fase 2020-2030. Maduración y despliegue 2030-2050, implantación masiva del hidrógeno, sustitución total de la producción de combustibles convencionales por combustibles sintéticos y fuels, existencia de una red de transporte y distribución de hidrógeno importante, asociada a los consumidores industriales y también a la parte de edificios, consumo generalizado del hidrógeno, uso en el transporte, utilización, como también esta es importante, como vía de almacenamiento estacional de los excedentes de energías renovables. Vamos a tener una capacidad de energías renovables cada vez mayor. De alguna manera, el hidrógeno puede ser un elemento que nos permita maximizar esas capacidades de generación renovable. Y luego, bueno, pues aquí tenemos unos objetivos directamente en el plan. Aspiramos a tener instalada una potencia de 300 megavatios de electrolizadores, 100% hidrógeno producido de origen verde, producción anual de 2.000 toneladas, usos finales, el 90% del hidrógeno consumido en industria como materia prima de carácter renovable, 5% del total del consumo industrial, proyectos pilotos en edificios, hidrogeneras, 450 vehículos de transporte. Estamos viendo ya cuáles son los segmentos donde el hidrógeno puede ser protagonista y queremos poner objetivos. El montante, este es el montante que puede ser más directo, hablamos de 1.500 millones de inversiones que pueden rondar, fuera parte de luego la necesidad también de instalar nueva capacidad renovable que permita la generación de hidrógeno verde. Estos son unos números aproximados de lo que pueden ser. Y lo más importante, ¿qué supone esto?
además de descarbonizar la industria, realmente nos ayuda en ese camino a cumplir con los objetivos de descarbonización con los que realmente estamos comprometidos y establecemos ahí pues unas emisiones, por ejemplo, evitadas de CO2 de 790.000 toneladas año. Entonces, bueno, yo creo que estas son unas pinceladas, este es el contexto, la alineación industria, energía, energía, industria, y no solo la energía como aspecto energético de consumo y generación, sino realmente de oportunidad de desarrollo industrial y de descarbonización de nuestra industria. Gracias a todos. Viceconsejero, a continuación le damos la palabra a José Ignacio Zuraide para que continúe con la ponencia, que creo que va a ir bastante ligada. Buenos días a todos y todas. En primer lugar, en nombre de las 70 organizaciones que estamos involucradas en esta experiencia del Corredor Vasco del Hidrógeno, agradecer a la organización la oportunidad de compartir con todos ustedes nuestra experiencia, ¿no? A nivel personal, para mí, desde luego, es un placer estar aquí. Yo inicié mi carrera profesional en el mundo de la política industrial, en el sector público, y la inicié en un momento en el cual teníamos un ministro de Industria en España que decía que la mejor política industrial es la que no existía. Claro, hoy vengo aquí y veo pues que los sindicatos mayoritarios de este país organizan una reflexión de este nivel en política industrial y me parece que realmente este país así tiene futuro, ¿no? De la otra manera no, así sí tiene futuro. Un país que apuesta por la industria es un país con futuro, ¿no? Y para mí, desde luego, es un verdadero placer estar aquí. Bueno, comentando la experiencia del Corredor Vasco del Hidrógeno, ¿por qué se inicia el Corredor Vasco del Hidrógeno? ¿Dónde tiene su inicio? Su inicio tiene, el corredor tiene su inicio en un compromiso de una empresa privada en este caso, ¿no? Repsol, en este caso, que en el año 2019, a final de 2019, declaró al mercado que iba a ser una compañía de cero emisiones netas en 2050. Hombre, decir algo para el 2050 parece una cosa, pues bueno, sencilla. El 2050, pues yo creo que pues no nos pillarán en esta, con lo cual, bueno, decir algo para el 2050 pues es fácil, ¿no? Bueno, es relativamente fácil porque si quien lo dice es una empresa cotizada, para empezar, lo primero que le pasa es que sus activos se deprecian en 4.000 millones. Esto ya, bueno, pues esto pasa hoy, no pasa en el 2050, ¿no? Y lo siguiente que te pasa es que el mercado te pide una ruta. Dice, está muy bien, usted va a llegar al 0% en 2050, pero cuénteme qué va a hacer en el 2025. Y eso ya es más complicado. Contar lo que vas a hacer en el 2050, oye, pues está fácil. Decir lo que vas a hacer en el 2025 es más complicado porque lo vas a tener que cumplir y te van a examinar de eso, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí estaba el reto. Eso es el reto de una gran compañía, pero bueno, luego debajo de esa compañía estamos otras compañías, Petronor, la compañía en la que yo trabajo, que gestiona una refinería en el País Vasco, en el norte, pues claramente se vio comprometido y afectado por esta declaración. Nosotros somos parte del grupo y asumimos el compromiso, como no podía ser de otra forma, asumimos el compromiso del grupo, ¿no? Y esto, si lo hace una refinería, pues es bastante más complicado, ¿no? Porque nosotros, si alguien realmente está metido en el sector del hidrocarburo y tal, pues es una refinería, ¿no? Entonces, bueno, hasta ese momento nosotros ya teníamos claro que había que ir reduciendo las emisiones de CO2 y veníamos trabajando duro, pero fundamentalmente trabajábamos en eficiencia energética. Ese era nuestro gran driver para avanzar en la descarbonización. Cuando nos pusieron este reto, vimos que con la eficiencia energética solamente no íbamos a poder llegar. Al final había que seguir trabajando en eficiencia energética, pero como todo, la eficiencia energética tiene rendimientos marginales decrecientes. Cuando uno ya ha hecho mucho y ha conseguido avanzar, cada paso siguiente cuesta mucho más y es más complicado, ¿no? Y si el reto se multiplica, pues bueno, hay que seguir dando pedales en la eficiencia energética, pero eso no nos va a llevar a la descarbonización total, ¿no? Bueno, ese fue un buen punto porque probablemente si no hubiésemos adquirido este compromiso y esta visión a futuro, hubiésemos seguido trabajando en la eficiencia energética y, bueno, estando satisfechos de los objetivos que vamos consiguiendo. Cuando uno tiene que ese compromiso de conseguir las cero emisiones, tiene que cambiar y tiene que tener una idea mucho más disruptiva de lo que tiene que ser. Entonces, lo que hicimos fue pensar cómo tenía que ser una refinería
una refinería en 2050, una refinería descarbonizada. Sabiendo dónde tenemos que llegar, iremos dando los pasos para llegar a ese futuro, ¿no? Bueno, aquí teníamos a la izquierda lo que es una refinería hoy. Básicamente una refinería lo que hace es coge crudo, o sea, estamos en el mundo fósil, utiliza gas natural como energía de proceso, seguimos en el mundo fósil, y produce productos, gasolina para la movilidad, gasolina, diésel, queroseno, seguimos en el mundo fósil. Básicamente, hoy en día, todavía una refinería, la mayor parte de su actividad está en el mundo fósil, ¿no? Tenemos que ir migrando para estar neutros en carbono en 2050. Bueno, ¿cuál es el planteamiento? Igual que decía el compañero de Thyssen, queremos ser parte de la solución, somos parte del problema, queremos ser parte de la solución. ¿Cuál es la visión de futuro? Primero, utilizar materias primas más allá de lo que es el crudo, ¿no? Utilizar los residuos como materia prima, ¿no? Esto tiene una doble ventaja en la medida que también vamos a contribuir a solucionar otro problema que tiene hoy en día la sociedad, que es el tratamiento de los residuos. Entonces vamos a conseguir dos objetivos: meter menos crudo, con lo cual estar menos en el mundo fósil, y dar una solución a los residuos, ¿no? O sea, que uno de los drivers nuevos para conseguir esta descarbonización es la economía circular. Nosotros vamos a trabajar en la economía circular. Vamos a intentar que esos residuos que hoy en día van a vertedero y que no pueden ya ir por normativa europea, pues sean una entrada para nuestra refinería y que nosotros seamos capaces de transformarlo en combustibles, ¿no? Así es, uno de los drivers es ese. Otro es, efectivamente, vamos a trabajar con energía de proceso que sea energía verde. Vamos a trabajar con energía de proceso verde. Por ejemplo, el biogás que vamos a producir de los residuos nos puede ayudar a sustituir gas natural e ir trabajando con proceso. La electricidad, como en el grupo tenemos importantes inversiones en energía renovable, la electricidad será 100% renovable, con lo cual también nuestra energía de proceso irá siendo cada vez más verde. Y, claro, tenemos que responsabilizarnos también de nuestros productos. Nuestros productos también tienen que ir cambiando y tienen que ir migrando. Con lo cual, uno de los productos será el hidrógeno, y por eso un poquito este proyecto, y vamos aterrizando por qué la apuesta por el hidrógeno. Uno de los productos va a ser el hidrógeno. Otro de los productos van a ser los combustibles sintéticos, y esta sí es una apuesta diferencial de nuestra compañía, y más concretamente de Petronor, como parte del grupo Repsol. Vamos a ser pioneros en el desarrollo de combustibles sintéticos. Para los que estéis menos familiarizados con el tema, al final, los combustibles sintéticos es fabricar gasolina, gasoil o queroseno, en lugar de a partir del petróleo y refinándolo. Lo que cogemos es hidrógeno renovable y CO2 que capturamos de los procesos industriales, lo juntamos y fabricamos combustibles. Esa es la idea. Con lo cual, son combustibles neutros en emisiones, porque el CO2 que emiten es el CO2 capturado. Es un ciclo cerrado de captura y utilización, ¿no? Es una tecnología que todavía hay que acabar de desarrollar, pero es una gran apuesta. Nosotros, lógicamente, como decía el viceconsejero también, apostamos por la neutralidad tecnológica y decimos por qué hay que matar el motor de combustión. ¿Qué ha hecho el motor de combustión? Vamos a cambiar de combustible en vez de cambiar de motor, ¿no? Y además, los europeos, que tenemos ventajas en el motor de combustión, tratemos de que el motor de combustión tenga larga vida, ¿no? Eso de que hay que matar al motor de combustión, bueno, vamos a dejar a ver qué recorrido. Si con los combustibles somos capaces de tener motores de combustión de 0 emisiones netas, bueno, eso de que haya que matarlo, pues bueno, no estamos muy de acuerdo, ¿no? Y bueno, y luego otro producto que vamos a tener son los biocombustibles, ¿no? Combustibles que generamos a partir de esos residuos, a partir de biomasa, tal, que son combustibles también de 0 emisiones, ¿no? Con lo cual, ese es un poco la visión a futuro de lo que debería ser una refinería que de verdad apueste por esto. Bueno, esto ahora hay que empezar a concretarlo. Está muy bien tener una visión, pero hay que empezar a concretarlo en proyectos, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando nosotros tomamos esta decisión de que el hidrógeno para nosotros era clave para tener esa refinería del 2025, también hicimos otra reflexión. Dijimos, bueno, eso es muy importante para nosotros como empresa, pero también lo puede ser para el territorio. Esta puede ser una buena oportunidad para nuestro territorio, para el País Vasco, en nuestro caso, que es donde tenemos la instalación industrial, ¿no? Nosotros somos de los que creemos que la responsabilidad social de las empresas en el siglo XXI tienen que ver con su capacidad de traccionar economía y empleo en su entorno, ¿no? Al final, bueno, pues nosotros, y especialmente una refinería grande, como somos nosotros, tiene un impacto en su entorno, y lo que aspiramos es a poder generar empleo y riqueza en nuestro entorno.
No todo ello, lógicamente, directamente en la refinería, pero sí tirando de las cadenas de valor que hagan que en el territorio pueda haber un desarrollo tecnológico e industrial, ¿no? Entonces, el proyecto que nosotros concebimos era un proyecto que iba más allá de la propia compañía y lo que intentaba un poco ser tractor en el territorio de las cadenas de valor, ¿no? Y bueno, un poco la formulación del proyecto es esta, no es hacer un proyecto para descarbonizar a la empresa, es crear un ecosistema en nuestro entorno con proyectos concretos, porque nosotros esto de los PowerPoint y los proyectos está muy bien, pero lo que hay que hacer son proyectos concretos, con colaboración público-privada. Nosotros siempre hemos contado con el apoyo del gobierno, que es un gobierno que ya hemos visto, que cree en la industria, que apuesta por la industria, siempre hemos contado con su apoyo y aquí pues también le hacemos un llamamiento para que, bueno, ir de la mano e intentar hacer esa apuesta por el desarrollo del territorio. Y para descarbonizar, lógicamente, ¿cuál es el objetivo? Descarbonizar los sectores de la energía, los sectores industriales, pero siempre con ese matiz. Y utilizándolo para desarrollar la cadena de valor, utilizándolo para que haya un desarrollo tecnológico industrial en el entorno, ¿no? Bueno, esto se puede hacer de varias maneras. Se puede hacer comprando tecnología, y bueno, hoy está muy bien. Otros harán la tecnología, ¿no? Esa es otra famosa frase, que inventen ellos, ¿no? Pues no, nosotros vamos a intentar inventar nosotros, porque al final es quien tiene el valor es quien inventa, ¿no? Entonces vamos a intentar inventar nosotros, no que inventen ellos. Con lo cual, para nosotros esa pata también era fundamental, ¿no? Bueno, eso coincidía con la visión un poco del propio gobierno también, que quería mantener el peso de la industria en el PIB, porque cuando uno solo habla de descarbonización y los objetivos solo son de descarbonización, hombre, la forma más obvia de hacerlo es achatarrando la industria. Dices, bueno, pues se achatarra la industria y ya está, pues oye, hemos descarbonizado. No. Hay que descarbonizar por lo menos manteniendo el peso de la industria. Esto ya es un poco más complicado y probablemente exija otras políticas y otra inteligencia que lo anterior, ¿no? Bueno, pues el gobierno vasco estaba también en esa sintonía y en esa apuesta. Bueno, aquí hacíamos una cosa que era justificar un poco, porque esto lo hicimos hace 2 años, nosotros llevamos 2 años de recorrido en esto, y en el primer momento había que justificar por qué el hidrógeno tenía sentido y por qué era una apuesta tal. Hoy parece que es bastante obvio, no hay demasiado que justificar después de que Europa, bueno, pues haya apostado y todo el mundo haya apostado, pues parece que esto ya no hay que contarlo, ¿no? Luego, lo siguiente que hicimos fue tratar de identificar si el País Vasco tenía las condiciones necesarias para desarrollar un ecosistema del hidrógeno, porque una cosa es que Petronor lo quiera desarrollar, pero bueno, y que quiera desarrollar en su entorno, pero ¿se dan o no se dan las condiciones en el País Vasco para impulsar un proyecto de este tipo? Bueno, nosotros hicimos un análisis y llegamos a la conclusión de que sí. Una de las ventajas que teníamos en el País Vasco es que teníamos una refinería. Al final, en España, la producción y el consumo del hidrógeno está ligado el 80% al sector de refino. O sea, el 80% del hidrógeno que se consume y se produce en España lo consumen y lo producen las refinerías, con lo cual, bueno, pues si vas a hacer un corredor del hidrógeno, no está mal tener un productor y un consumidor potente de hidrógeno, ¿no? Petronor, en concreto, produce y consume el 6,5% del hidrógeno que se produce en España, ¿no? El grupo Repsol el 65%, con lo cual, bueno, pues somos unos jugadores que tenemos experiencia en el hidrógeno. Eso sí, nuestro hidrógeno en parte es verde, aquí jugando con los colores que también se comentaba, en parte, la mayor parte es gris, y hay una pequeña parte que es azul, porque tenemos una captura de CO2. En parte de nuestra fabricación de hidrógeno capturamos el CO2 y hoy lo estamos vendiendo para alimentación, para bebidas carbónicas, básicamente. Este es el hidrógeno también que nosotros queremos utilizar para nuestros combustibles sintéticos. Nosotros apostamos más que por meter el hidrógeno debajo de la alfombra, el almacenamiento, apostamos por utilizar el hidrógeno. Y el hidrógeno se puede utilizar, por ejemplo, en la fabricación de los combustibles sintéticos. Esa es la apuesta que tenemos. Bueno, hicimos un análisis y vimos que las cosas que más o menos se le piden a un entorno para desarrollar un ecosistema las teníamos, ¿no? También se pide pues que estés en los ejes de transporte, en la medida que puedes hacer una logística ligada al transporte de mercancías de largo recorrido. Se pide que tengas una red mallada de gas natural, en la medida que parece que los primeros movimientos del hidrógeno se harán en blending con el gas natural. Bueno, había una serie de elementos que el País Vasco tenía, ¿no? Y tenía otra cosa muy importante, tenía un sector industrial que descarbonizar. Tenemos siderurgia, nosotros tenemos ArcelorMittal, tenemos una fábrica de ArcelorMittal, una fábrica de Sidenor y una fábrica de Celsa Nervacero. O sea, tenemos 3 siderurgias
en el País Vasco importantes. Tenemos sector vidrio, tenemos una serie de sectores que necesitan descarbonizarse, con lo cual también tenemos clientes para ese hidrógeno potencial a fabricar. Con lo cual, la idea era, el País Vasco sí tiene condiciones para desarrollar un ecosistema. Otra cosa es que las organizaciones del País Vasco quieran o no quieran desarrollar este ecosistema. Ese fue el siguiente paso. Bueno, nosotros queremos, parece que hay condiciones, pero ¿quieren las empresas, las organizaciones del País Vasco dar ese paso y realmente generar un ecosistema? Y la respuesta masivamente fue que sí. En nuestro proyecto tenemos implicadas a 124 organizaciones, de ellas 80 con proyectos concretos. Las otras, pues bueno, está en una reflexión estratégica de si pueden o no optar por esta vía. Pero ya hay 80 organizaciones con 40 proyectos con 40 proyectos concretos. Para nosotros eso es lo importante, tener organizaciones concretas con proyectos concretos. Y estos son 80 organizaciones con 40 proyectos. La inversión un poco involucrada en todo ello son como unos 1.500 millones en el periodo 2020-2026. Y bueno, pues tenemos una serie de ratios, objetivos de reducción de CO2 y de empleo que se debiera generar con este ecosistema. Otra cosa que estamos haciendo, como ya llevamos un tiempo trabajando en esto, también estamos viendo si podemos hacer una alianza con nuestros vecinos y hacer un concepto que va más allá del corredor del corredor vasco, que sería una especie de corredor del Ebro, donde estaría Navarra, estaría Aragón y estaría Cataluña, ¿no? Y uniríamos el Cantábrico con el Mediterráneo para tener un gran proyecto de hidrógeno, un gran valle de hidrógeno al sur de los Pirineos, ¿no? Y luego ya buscaríamos algunas alianzas, o estamos trabajando algunas alianzas, pues también con colegas europeos, ¿no? Pero ya tener articulado un gran proyecto al sur de los Pirineos, que sea un gran el otro día empezamos ya este camino, creamos nuestra asociación y estuvieron presentes pues las personas los responsables de Navarra, de Aragón y de Cataluña, y bueno, pues ya ahí parece que puede haber una idea de que todos tenemos claro que aquí el tamaño cuenta, con lo cual, pues bueno, creo que habrá... Bueno, somos uno de los valles europeos del hidrógeno de referencia. Dentro de los valles europeos que ha identificado la Comisión, uno de ellos es el del corredor vasco. Bueno, aquí simplemente lo que decimos, nuestro proyecto, ¿qué tiene diferencial? Nuestro proyecto tiene proyectos en cada una de las partes de la cadena de valor del hidrógeno. Nosotros tenemos proyectos desde generación renovable, producción de hidrógeno, además producción de hidrógeno por distintos métodos, almacenamiento y todos los proyectos de uso, ¿no? Uso industrial, uso en movilidad y uso residenciales, ¿no? Y luego tenemos una serie también de proyectos transversales, porque si queremos que esto, más allá de un conjunto de proyectos, un pipeline de proyectos, sea de verdad un ecosistema, necesita tener unos motores. Y, por ejemplo, uno de los motores es la parte de formación. No vamos a tener un ecosistema del hidrógeno si no tenemos personas preparadas, no tenemos profesionales para el hidrógeno, ¿no? Entonces, esa es una de las palancas. Otra palanca es la tecnología, ¿no? Al final hemos juntado a los centros tecnológicos del País Vasco en una especie de centro virtual del hidrógeno, donde tienen que juntar sus capacidades para dar respuesta a estos proyectos que les planteamos, ¿no? Bueno, ese tipo de iniciativas. Bueno, hemos articulado el proyecto en 6 verticales, donde tenemos una vertical de producción, tenemos una vertical de movilidad y logística, tenemos una vertical de descarbonización de usos finales, industria residencial, tenemos una vertical de infraestructuras, una de desarrollo tecnológico industrial, que para nosotros es clave. Casi la mitad de los proyectos están en la vertical de desarrollo tecnológico industrial. Ahora haremos un rápido repaso a vista de pájaro de qué hay ahí dentro. Y bueno, luego la vertical esta, donde intentamos poner iniciativas motores para que todo esto sea dinámico. Bueno, aquí están un poco todos los proyectos, ¿no? Los 40 proyectos. Tenemos proyectos de producción, donde, bueno, pues prácticamente Repsol y Petronor son los más impulsores en esta vertical, aunque tenemos algún proyecto con residuos, generar hidrógeno a partir de los residuos, y hay implicación de los gestores de residuos en ese tipo de proyectos. Tenemos proyectos de movilidad, donde hay proyectos ya para desarrollar hidrogeneras, la logística del hidrógeno, o sea, cargar hidrógeno a camiones para poder llevarlo a estaciones de servicio, que hoy en día con los combustibles pues lo hacemos de manera natural, y aquí, bueno, hay que rediseñar toda la cadena logística del hidrógeno. Entonces nosotros vamos a experimentar toda la cadena logística, no solo poner una hidrogenera,
pues está bien, pero hay que hacer el conjunto de la cadena logística, desde la producción, cómo llevo el hidrógeno, hasta el punto de... Bueno, tenemos también en usos residenciales, y por ir más concretamente a la que puede ser más diferencial en nuestro caso, sería un poco esto, ¿no? Nosotros sí apostamos porque los desarrollos tecnológico-industriales se hagan en el país, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros sería muy cómodo como compañía comprar un electrolizador, pues algunas compañías que ya los tienen. Nuestra apuesta es por desarrollar industria. Entonces, nuestra apuesta es que tanto el electrolizador como la pila de combustible, como la mejora de la hidrogenera, se desarrollen con tecnología española, ¿no? Al final, partiendo de aquellas empresas que ya tienen capacidades, que hay algunas capacidades, todavía no muchas, pero hay algunas capacidades tecnológico-industriales, desarrollarlo, ¿no? Entonces, tenemos proyecto en la fábrica de electrolizadores, aquí pues tenemos a Sener con Joe Cockerill, con unos belgas. Al final vamos a tener que hacer alianzas para esto, no vamos a poder hacerlo solo, pero una parte importante la vamos a poder hacer nosotros, porque tenemos capacidades en electrónica de potencia y otra serie de sectores importantes que son vitales para este tipo de desarrollos. Tenemos la pila de combustible, la hidrogenera, tenemos desarrollo de trenes. Talgo tiene una fábrica allí y está desarrollando un tren de hidrógeno. Tenemos CAF, que es otra empresa que fabrica trenes y también está con el desarrollo del autobús y el tren de hidrógeno. Bueno, y luego tenemos una serie de pequeñas empresas más pequeñas que, por ejemplo, hacen hornos, y lo que están haciendo es transformar sus hornos para que puedan ser también hornos de hidrógeno, ¿no? Con lo cual, sí afecta a las empresas grandes, pero también otras empresas pequeñas se están preparando para estas. Empresas que hacen quemadores, empresas que hacen válvulas, están trabajando para que realmente sus productos se incorporen en la cadena de valor del hidrógeno, ¿no? Y eso es un poco lo diferencial, ¿no? Nosotros sí queremos que este proyecto traccione de tecnología y de industria. Y básicamente es esto. Bueno, estas son las empresas que tenemos implicadas, y un poco el enfoque o el diferencial de este proyecto es la vocación claramente industrial, la cooperación y esa visión que tenemos, ¿no? Al final hay algunos que siempre nos han visto como sol y playa, y ahora igual nos quieren ver como sol y de renovables, pero nosotros queremos ser sol, renovables e industria del hidrógeno, ¿no? O sea, queremos también quedarnos con esa parte de la tecnología y la industria a la cual no podemos renunciar, ¿no? Y eso es un poco la visión del proyecto y el empeño en el que estamos. Oye, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Con esto vamos a empezar ya dando conclusión a esta primera mesa que hemos participado. Hemos empezado por el hidrógeno verde, pasando por el acero verde, por la transformación de las empresas Siemens Energy, hasta la apuesta de Euskadi por la transición, ¿no? Y por la tanto energética como industrial, como por el corredor del hidrógeno verde, ¿no? Al final nosotros todos, y cada uno de los que estamos aquí, solicitamos, exigimos, pedimos, rogamos. Muchas veces ya no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Que es necesaria esta transición justa, pero sin deslocalización, con anticipación y con un proyecto industrial real que garantice un empleo de calidad y que sea motor económico. Y como siempre hemos planteado, sin dejar a nadie ni a nada atrás. Compañero y compañera, si alguien tiene que decir algo, algún ponente o alguna pregunta, si no damos por concluido, vamos tarde. Pues nada, finalizamos. Gracias.